Me llamo Daniela, y esta es la historia que nunca pensé que contaría. Tengo 29 años, trabajo como asistente en una empresa de publicidad y mi vida parecía un guión perfecto. Un esposo cariñoso, un hogar cálido, un futuro claro. Pero hace 2 meses, todo se derrumbó en los brazos de un hombre que no debía tocar. Mi esposo, Gonzalo, no sospechaba nada. Pero yo me perdí en las manos de mi jefe, Álvaro, un hombre de poder y fuego que me llevó a un lugar del que no puedo volver. Esta es mi confesión, mi caída, mi secreto ardiente. Mi vida con Gonzalo era tranquila, como una tarde sin viento. Él es ingeniero, pasa sus días en planos y números, y yo lo amo, o eso creía. Llevábamos 5 años casados, construyendo una rutina que me sostenía, pero que también me ahogaba. En la oficina todo era diferente. Álvaro llegó hace un año como director creativo, un hombre de 38 años, alto, con cabello castaño revuelto y ojos grises que cortaban como vidrio. Su presencia llenaba la sala, su voz mandaba sin esfuerzo, y yo, su asistente, sentía su mirada cada vez que entraba a su despacho. Al principio, era solo trabajo, reuniones, correos, café, pero algo en él me inquietaba, un calor que no podía ignorar. Todo empezó una noche de octubre, cuando la oficina estaba casi vacía. Gonzalo estaba en casa, probablemente viendo fútbol, mientras yo me quedaba hasta tarde preparando una presentación para Álvaro. Él entró al despacho, su camisa arremangada, un vaso de whisky en la mano. Daniela, siempre tan dedicada, dijo, su voz baja, sus ojos fijos en mí. Intenté sonreír, mantener la distancia, pero él se acercó, apoyándose en mi escritorio, tan cerca que podía oler su colonia, un aroma oscuro que me envolvió. Deberías relajarte, susurró, y su mano rozó la mía al tomar un papel. Mi piel se estremeció, pero no me aparté. Intenté concentrarme en la pantalla, pero su presencia era una sombra que no podía sacudir. ¿Gonzalo sabe que trabajas tanto?, preguntó, dando un sorbo a su whisky, sus ojos grises brillando en la luz tenue. No le importa, respondí, mi voz temblando un poco, y él sonrió, una curva lenta que me desarmó. ¡Qué desperdicio!, dijo, y se inclinó más, su aliento rozando mi mejilla. Mi corazón latía rápido, mi mente gritándome que me levantara, que saliera, pero mis piernas no obedecían. Sus dedos tocaron mi muñeca, un roce ligero que me quemó, y supe que estaba en problemas. Dime que me detenga, susurró, su voz grave, sus dedos subiendo por mi brazo, trazando mi piel como si fuera suya. No dije nada. Mi silencio fue una puerta que abrí, y él la cruzó sin dudar. Se acercó más, su cuerpo tan cerca que podía sentir su calor, y me besó, lento, profundo, sus labios sabiendo a whisky y peligro. Mis manos temblaron, pero subieron a su nuca, enredándose en su cabello, y lo atraje hacia mí, rindiéndome a un fuego que no podía controlar. Esto está mal, jadeé, pero él gruñó contra mi boca, sus manos deslizándose por mi espalda, y supe que no había vuelta atrás. Me levantó del escritorio con facilidad, sus manos firmes en mi cintura, y me llevó al sofá de su despacho, un rincón oscuro donde la luz apenas llegaba. Caímos juntos, su cuerpo cubriendo el mío, sus labios bajando por mi cuello, dejando un rastro de besos que me hicieron arquearme contra él. «Eres increíble», susurró, sus dedos desabrochando mi blusa con una lentitud que me volvió loca, su aliento cálido contra mi piel. Intenté resistir, pensar en Gonzalo, pero mi cuerpo lo traicionaba, buscando más, deseando más. Sus manos exploraron mi piel, y yo me perdí en el placer, en la sensación de ser suya. Nos movimos como si el tiempo no existiera, el despacho convirtiéndose en nuestro mundo, un lugar donde las reglas se deshacían. Sus labios trazaron mi clavícula, sus dedos abriendo caminos que Gonzalo nunca había tocado, y cada caricia era un pecado que no podía detener. «Dime que no lo deseas», gruñó,
deteniéndose un segundo, sus ojos grises brillando con hambre. Lo deseo, confesé, mi voz temblando, y eso fue todo. Se inclinó sobre mí, su cuerpo reclamándome con una urgencia que me consumió, y nos perdimos en una danza de suspiros y calor, un fuego que no podía apagar. Cuando terminamos, nos quedamos ahí, jadeando en la oscuridad, el sudor enfriándose en nuestra piel. La realidad empezó a colarse, pesada, implacable. Me senté buscando mi blusa con manos temblorosas, mientras Álvaro me miraba desde el sofá, su camisa desabrochada, su pecho subiendo y bajando. Gonzalo no debe saberlo, dije, mi voz débil. Él sonrió, esa sonrisa peligrosa que me había atrapado. No diré nada, prometió, pero sus ojos decían otra cosa. Me levanté, las piernas débiles, y salí del despacho, el eco de su calor siguiéndome como una sombra. Volví a casa esa noche, el silencio de nuestro departamento cortándome como un cuchillo. Gonzalo dormía en el sofá, la televisión encendida, y yo me quedé mirándolo, la culpa quemándome por dentro. Me duché, intentando lavar su olor, su toque, pero no podía borrar lo que había hecho. Cerré los ojos, y ahí estaba Álvaro, su sonrisa, sus manos, su voz susurrando mi nombre. Sabía que esto no había terminado, que ese despacho me llamaría otra vez, que ese hombre me había marcado de una manera que no podía deshacer. Los días siguientes fueron un tormento. En la oficina intenté evitarlo, mantener la cabeza baja, pero sus ojos me seguían, su presencia llenando cada rincón. Una tarde me llamó a su despacho. Daniela, necesitamos revisar el informe, dijo, su tono profesional, pero su mirada era un fuego que me atravesaba. Cerró la puerta tras de mí y antes de que pudiera hablar, me besó otra vez, sus manos firmes en mi cintura. Esto tiene que parar, murmuré, pero mis manos ya estaban en su camisa, desabrochándola con dedos temblorosos. Entonces para, gruñó, pero sabía que no lo haría. Caímos al sofá otra vez, el despacho testigo de nuestra rendición. Sus labios exploraron mi piel, sus manos reclamándome con una audacia que me dejó sin aliento. Eres mía, susurró, su voz ronca, y yo no lo negué. Me aferré a él, perdida en el placer, en la sensación de ser deseada, de ser algo más que una asistente, más que una esposa. Cada encuentro era más intenso, más desesperado, como si estuviéramos desafiando al destino, al tiempo, a todo lo que nos separaba. Las semanas se convirtieron en un secreto oscuro. Nos encontrábamos en su despacho, en su coche, en cualquier rincón donde pudiéramos escondernos. Su toque era adictivo, su voz un veneno que corría por mis venas. No puedo alejarme de ti, dijo una noche, sus manos en mi cintura, su aliento cálido contra mi cuello. Entonces no lo hagas, respondí, y nos perdimos otra vez, el mundo desvaneciéndose en el calor de su cuerpo contra el mío. Pero la culpa crecía, un peso que llevaba en cada paso, en cada mirada que le daba a Gonzalo. Gonzalo empezó a notarlo. Estás rara, dijo una mañana, su voz suave, sus ojos buscando los míos. Asentí, mintiendo con una sonrisa, pero mi corazón latía con miedo. Intenté alejarme de Álvaro, decirle que esto tenía que terminar, pero cada vez que lo veía, mi resolución se deshacía. Una noche, después de un encuentro, me miró desde su escritorio, su camisa desabrochada. ¿Qué estamos haciendo, Daniela?, preguntó, su voz baja. No lo sé, admití, mi corazón apretándose, pero no puedo parar. Él sonrió, triste, y supe que él tampoco podía. La culpa me ahogaba. Cada vez que volvía a casa, miraba a Gonzalo y veía un hombre que no merecía esto. Intenté confesar una noche, las palabras quemándome la garganta, pero él me abrazó, su calor tan diferente al de Álvaro. Te amo, dijo, y yo lloré en silencio, atrapada entre dos mundos. Álvaro se volvió más audaz, dejando notas en mi escritorio. Te necesito. Ven esta noche. Las guardaba,
Las leía en secreto, mi corazón dividido entre la lealtad y el deseo que me consumía. Una noche, todo cambió. Gonzalo salió de viaje por trabajo y yo fui al despacho de Álvaro, mi cuerpo temblando de anticipación. Me recibió con una sonrisa, pero había algo en sus ojos, una sombra que no reconocí. Nos besamos, caímos al sofá, pero esta vez fue diferente, más urgente, más desesperado. No puedo seguir así, dijo después, su voz quebrada. ¿Por qué? Pregunté, mi corazón apretándose. Porque esto nos está matando, respondió, y por primera vez vi dolor en su rostro. Me abrazó, largo, profundo, y supe que algo estaba terminando. Días después, lo vi hablando con recursos humanos, su rostro tenso. Fui a su despacho, mi voz temblando. ¿Te vas? Pregunté. Él asintió, sin mirarme. No es por ti, dijo, pero sus manos temblaban mientras firmaba un papel. Entonces quédate, supliqué, pero él negó con la cabeza. No puedo. Me dio una nota arrugada. Daniela, eres mi tormenta. Perdóname. Se fue esa semana, y yo me quedé en la oficina, mirando su escritorio vacío, el silencio cortándome como un filo. Las semanas siguientes fueron un vacío. Intenté coser mi vida con Gonzalo, pero cada rincón de la oficina llevaba la sombra de Álvaro. Sus notas las guardé en un cajón, un secreto que no podía quemar. Gonzalo notó mi distancia, pero no preguntó, y yo no confesé. Miraba su despacho vacío, esperando verlo, pero sabía que se había ido. La culpa me seguía, pero el deseo también, un eco que resonaba en cada rincón de mi alma, un fuego que no podía apagar. Una mañana encontré una carta en mi escritorio, sin remitente. Daniela, decía, tu calor me persigue. Lo siento. Era su letra, y mi corazón latió con fuerza, pero no había dirección, solo palabras que me quemaban. La guardé con las otras, un recordatorio de lo que había sido mío, de lo que había perdido. Gonzalo me abrazó esa noche, y yo sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar, en un despacho que nunca olvidaría, en un hombre que aún sentía en mi piel. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que entraba a la oficina, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Gonzalo me hablaba de planes, de un futuro, y yo asentía, pero mi mente estaba atrapada en esa noche de octubre, en ese fuego que me había consumido. La culpa me pesaba, pero el deseo me sostenía, un equilibrio frágil que no podía romper. Meses después, la vida continuó. Gonzalo y yo seguimos juntos, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Álvaro se convirtió en un recuerdo, un eco que resonaba en mi silencio, un fuego que aún ardía en mi piel. Intenté olvidarlo, tejer una vida sin él, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su sonrisa, su toque, su calor. Era mi secreto, mi confesión, mi tormenta. Una noche, sola en casa, abrí el cajón de sus notas. Las leí una por una, mi corazón latiendo con cada palabra. Daniela, eres mi tormenta. Te necesito. Perdóname. Las lágrimas cayeron, pero no las limpié. Guardé el cajón, cerré la tapa, pero supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Su sombra vivía en mí, un fuego que no podía apagar. Gonzalo notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo esperaba, una parte de mí lo deseaba aún. El tiempo pasó, y la vida se asentó. Gonzalo y yo encontramos una rutina nueva, pero yo era diferente. Álvaro me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Intenté coser mi corazón, pero sus hilos seguían ahí, enredados en mi alma, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser.
Una noche, soñé con él. Estaba en su despacho, mirándome con esos ojos grises, su mano extendida hacia mí. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que nunca lo olvidaría. Era mi secreto, mi verdad, un fuego que había encendido y que no podía apagar. Gonzalo dormía a mi lado, pero yo estaba en otro lugar, atrapada en una noche que me había cambiado para siempre. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que pasaba por su despacho, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Gonzalo me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio, mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Álvaro era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Una mañana encontré una pluma en mi escritorio, una que reconocí como suya. Mi corazón latió con fuerza, imaginando que era un mensaje, pero no había nota, solo un eco de su presencia. La guardé, un pequeño secreto más, un recuerdo de lo que había sido. Gonzalo me sonrió esa noche, y yo le devolví la sonrisa, pero mi mente estaba en otro lugar, en un hombre que me había quemado, que me había hecho suya. La vida continuó, pero yo llevaba su marca. Álvaro era un recuerdo, un fuego que no podía apagar, una sombra que vivía en mí. Intenté ser la Daniela de antes, pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que conocía el deseo, la culpa, la pasión. Gonzalo y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese despacho, en esa noche, en esos brazos. Meses después, cosí mi vida con hilos nuevos, pero su eco persistía. Cada vez que entraba a la oficina, esperaba verlo, pero su despacho seguía vacío. Gonzalo me abrazó una noche y yo me aferré a él, intentando olvidar. Pero Álvaro estaba ahí, en mi piel, en mi alma, un fuego que no podía borrar, un secreto que llevaba conmigo. Una noche, sola, abrí el cajón otra vez. Sus notas me miraron, sus palabras quemándome como la primera vez. Daniela, eres mi tormenta. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Gonzalo notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo esperaba aún. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que pasaba por su despacho, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Gonzalo me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio, mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Álvaro era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Meses después, cosí mi vida con hilos nuevos, pero su eco persistía. Cada vez que entraba a la oficina, esperaba verlo, pero su despacho seguía vacío. Gonzalo me abrazó una noche, y yo me aferré a él, intentando olvidar, pero Álvaro estaba ahí, en mi piel, en mi alma, un fuego que no podía borrar, un secreto que llevaba conmigo. Una noche, soñé con él otra vez. Estaba en su despacho, mirándome con esos ojos grises, su mano extendida hacia mí. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que nunca lo olvidaría. Era mi secreto, mi verdad, un fuego que había encendido y que no podía apagar. Gonzalo dormía a mi lado, pero yo estaba en otro lugar, atrapada en una noche que me había cambiado para siempre. Intenté ser la Daniela de antes, pero esa mujer se había ido. Álvaro me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Gonzalo y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese despacho,
en esa noche, en esos brazos. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Una mañana abrí el cajón de sus notas otra vez. Las leí una por una, mi corazón latiendo con cada palabra. Daniela, eres mi tormenta. Te necesito. Perdóname. Las lágrimas cayeron, pero no las limpié. Guardé el cajón, cerré la tapa, pero supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Gonzalo y yo seguimos viviendo, pero yo era diferente. Álvaro me había cambiado, me había dado un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Intenté enterrarlo, pero su calor seguía conmigo, un secreto que guardaba en silencio. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo esperaba aún. El tiempo pasó, y la vida se asentó. Gonzalo y yo encontramos una rutina nueva, pero yo llevaba su marca. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté olvidarlo, su sombra persistía. Cada noche miraba por la ventana de la oficina, esperando, pero su despacho seguía vacío. Su fuego vivía en mí, un eco que no podía apagar, un secreto que me definía. Una noche, sola, abrí el cajón otra vez. Sus notas me miraron, sus palabras quemándome como la primera vez. Daniela, eres mi tormenta. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Gonzalo notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo deseaba aún. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que pasaba por su despacho, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Gonzalo me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio, mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Álvaro era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Meses después, cosí mi vida con hilos nuevos, pero su eco persistía. Cada vez que entraba a la oficina, esperaba verlo, pero su despacho seguía vacío. Gonzalo me abrazó una noche, y yo me aferré a él, intentando olvidar, pero Álvaro estaba ahí, en mi piel, en mi alma, un fuego que no podía borrar, un secreto que llevaba conmigo. Una noche, soñé con él otra vez. Estaba en su despacho, mirándome con esos ojos grises, su mano extendida hacia mí. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que nunca lo olvidaría. Era mi secreto, mi verdad, un fuego que había encendido y que no podía apagar. Gonzalo dormía a mi lado, pero yo estaba en otro lugar, atrapada en una noche que me había cambiado para siempre. Intenté ser la Daniela de antes, pero esa mujer se había ido. Álvaro me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Gonzalo y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese despacho, en esa noche, en esos brazos. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Una mañana abrí el cajón de sus notas otra vez. Las leí una por una, mi corazón latiendo con cada palabra. Daniela, eres mi tormenta. Te necesito. Perdóname. Las lágrimas cayeron, pero no las limpié. Guardé el cajón, cerré la tapa, pero supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Gonzalo y yo seguimos viviendo, pero yo era diferente. Álvaro me había cambiado, me había dado un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Intenté enterrarlo, pero su calor seguía conmigo, un secreto que guardaba en silencio. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía,
pero una parte de mí lo esperaba aún. El tiempo pasó y la vida se asentó. Gonzalo y yo encontramos una rutina nueva, pero yo llevaba su marca. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté olvidarlo, su sombra persistía. Cada noche miraba por la ventana de la oficina, esperando, pero su despacho seguía vacío. Su fuego vivía en mí, un eco que no podía apagar, un secreto que me definía. Una noche, sola, abrí el cajón otra vez. Sus notas me miraron, sus palabras quemándome como la primera vez. Daniela, eres mi tormenta. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, y supe que nunca lo dejaría ir del todo. Era mío, aunque se hubiera ido, aunque nunca volviera. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Gonzalo notó mi silencio, pero no presionó. Seguimos viviendo, pero yo llevaba un secreto que no podía compartir. Álvaro era mi caída, mi despertar, y aunque intenté enterrarlo, su calor seguía conmigo. Miraba su despacho vacío, imaginando su risa, y me preguntaba si algún día volvería. No lo sabía, pero una parte de mí lo deseaba aún. Intenté seguir adelante, tejer una vida sin él, pero su sombra persistía. Cada vez que pasaba por su despacho, mi corazón se apretaba, mi piel recordaba su calor. Gonzalo me miraba, preguntándose qué había cambiado, pero yo guardaba silencio, mi confesión escondida en cada rincón de mi alma. Álvaro era mi pecado, mi liberación, y aunque se había ido, su fuego seguía conmigo. Meses después, cosí mi vida con hilos nuevos, pero su eco persistía. Cada vez que entraba a la oficina, esperaba verlo, pero su despacho seguía vacío. Gonzalo me abrazó una noche, y yo me aferré a él, intentando olvidar, pero Álvaro estaba ahí, en mi piel, en mi alma, un fuego que no podía borrar, un secreto que llevaba conmigo. Una noche, soñé con él otra vez. Estaba en su despacho, mirándome con esos ojos grises, su mano extendida hacia mí. Me desperté sudando, mi corazón latiendo con fuerza, y supe que nunca lo olvidaría. Era mi secreto, mi verdad, un fuego que había encendido y que no podía apagar. Gonzalo dormía a mi lado, pero yo estaba en otro lugar, atrapada en una noche que me había cambiado para siempre. Intenté ser la Daniela de antes, pero esa mujer se había ido. Álvaro me había roto, pero también me había dado algo, un fuego que no conocía, una pasión que no podía ignorar. Gonzalo y yo seguimos adelante, pero una parte de mí siempre estaría en ese despacho, en esa noche, en esos brazos. Su sombra vivía en mí, un eco que resonaba en cada rincón de mi ser. Esta es mi confesión, mi verdad. Álvaro fue mi tormenta, mi pecado, mi liberación. Aunque se fue, su calor sigue conmigo, una sombra que no puedo apagar, un deseo que me define. Gonzalo duerme a mi lado, pero yo sigo despierta, mirando por la ventana, esperando un eco que nunca volverá. La pantalla se oscurece, letras blancas vel irir. ¿Qué deseo te está consumiendo?